Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado para acompañarte en esta propuesta que semana a semana venimos desarrollando para vos. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Gabriel Aguirre vamos a contarles sobre la vida y la obra de muchos artistas, algunos nacidos en el extranjero y otros nacidos en nuestro país y otros nacidos en el departamento de Soriano o que se han desarrollado en el departamento de Soriano como lo vamos a conocer hoy. Te invito a quedarte aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por estas historias que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en Puerto Cultura. Puerto Cultura es ese espacio, como siempre digo, entre el cielo, la tierra, el arte y vos que nos estás escuchando. A continuación, el programa de hoy va a tener, como siempre, 4 etapas distintas. En expresión viva, Sandro Rush nos va a contar sobre la vida y la obra de Facundo Alsola. En Secretos de la Lírica, la soprano Gabriela Aguirre nos va a traer también la vida de otro músico, el maestro internacional Mauricio Colacci. En Palabras en Red, Paula Enoder nos va a acercar a un escritor siempre que lo tenemos olvidado. En este caso es una escritora, María de Montserrat. Y en La Lupa Literaria, quien les habla, le va a comentar sobre la vida, la obra de Carlos Vaz Ferreira. Para aquellos que recién nos están sintonizando, les cuento que también nos pueden escuchar desde la página web www.difusorasoriano.com.uy, porque los programas después de su salida al aire se ponen en YouTube para que lo vuelvas a escuchar. A continuación, en expresión viva, Sandra Rush nos va a introducir, como les decía recién, en la vida, la obra y toda la investigación que Sandra, como siempre, realiza sobre los autores que nos trae. En este caso, Facundo Alsola, un músico, compositor, que nació en España, pero artísticamente se desarrolló en la ciudad de Mercedes. Además, fundó las primeras bandas acá en la ciudad. Una historia maravillosa que además tiene un trasfondo impresionante. Yo creo que digno de hacer una miniserie. Con ustedes y con nosotros, Sandra Rush y la vida del maestro Facundo Alsola, aquí en Difusora Soriano, 1210 AM. Gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. Les cuento que hoy estoy improvisando porque la tecnología me ha jugado una mala pasada. La computadora se me apagó, apropiándose de la columna que había preparado para ustedes. Pero, de todas formas, vamos a hablar de Facundo Alsola a través de un excelente trabajo que hizo el escribano Alfonso Arias sobre él. Así que hoy estamos con la expresión viva de Facundo Alsola, un músico, director y compositor que cambió la forma de enseñar la música. Y dice así: hablaremos hoy de una verdadera personalidad que durante muchísimos años cambió la manera de enseñar, de difundir y de dirigir la cultura musical, formando ejecutantes, conjuntos, coros, componiendo partituras, músicas y hasta una obra que tuvo difusión mundial. Tomando distintos aspectos de un extenso escrito de Roberto Ferrería Ferla, publicado en la revista Solar Chaná en mayo de 1949, resumiremos lo que fue la obra que desempeñó en nuestra ciudad don Facundo Alsola, quien se radica en Mercedes en 1860, de origen vasco-español, siendo reconocido inmediatamente por sus dotes de arreglador, componiendo obras de música sagrada, destacándose prontamente en el acto de inauguración de la primera parte de la obra del templo parroquial en 1868, ante representantes de las máximas autoridades religiosas y políticas de la República,
estando presente en su carácter de madrina de ese acto la esposa del presidente de la República, doña Amalia Ordóñez de Valle. Poco antes, en 1866, dirigió la parte musical de un acto bailable en honor del entonces gobernador general Venancio Flores, en época de Máximo Pérez. Una sociedad musical conocida como la Filarmónica La Lira, de exitosa actuación en el medio, fue constituida y dirigida por Alzola, compuesta por músicos aficionados, pero pronto transformados en buenos intérpretes, quienes brindaban continuas audiciones y en ocasiones recorrían las calles de la población, llevando sus sones y alegrías y homenajeando a las bellas damas del medio, así como ofreciendo petit conciertos frente a los domicilios de las mismas. En los precarios medios de entonces, a través de las diligencias, concurrieron con su filarmónica a la vecina Dolores, llevando también hasta allí su música y su alegría, haciendo oír los acordes de infinidad de piezas musicales a aquellos vecinos. Fueron numerosas sus actividades, participando de veladas, de acontecimientos y de conciertos populares, haciéndose presente en la plaza principal en distintas ocasiones, destacando aquel cronista que puede decirse con entera propiedad que en el último tercio del siglo pasado las actividades desarrolladas por el maestro Alzola, filarmónicas y corales que continuamente organizó, llenaron del todo la vida musical y artística de Mercedes. Su enseñanza se reflejó en la cantidad de jóvenes de ambos sexos que se iniciaron en la música, ellas en general en piano y órgano, y ellos en instrumentos de cuerda, madera y bronce. No olvidamos tampoco el canto, ya que entonces fueron destacadas las virtudes de varias jóvenes y otras no tanto, que se lucieron acompañando con sus ajustadas interpretaciones corales y líricas los esfuerzos del maestro, diestro en dirigir con su enérgica batuta los sones y entradas de los diferentes integrantes del espectáculo que brindaba. Se le atribuye, como decíamos, el haber despertado en la zona y en especial en la juventud la afición por la música, tanto que quienes gustaban de oírla como de quienes querían interpretarla. Luego de una corta ausencia del medio, vuelve con más brío aún Alzola a esta ciudad y conforma una orquesta que actúa en cuanta programación de los diferentes centros sociales se realiza, ya fueran bailables, veladas y conciertos, en especial en la sociedad denominada Casino, como así también participaban en funciones religiosas, en fiestas de exámenes escolares y en las de los clubes Católico, Progreso, Sociedad Italiana y Orfeón Español. Colabora también en acompañar orquestas de las compañías de ópera y de zarzuela que periódicamente actuaban en el teatro, conformando años después una nueva sociedad musical denominada Apolo, con la que brinda en el Politeama Colón una programación de gran valor artístico. Luego de más de 35 años de su labor como ejecutante, compositor y profesor de música y canto, en 1900 se le brinda un justo y merecido homenaje en aquel teatro, participando la mayoría de quienes fueron sus alumnos y los integrantes de sus distintos grupos musicales. Fue casado Alzola con Hermelinda Zabaleta, en segundas nupcias en Buenos Aires en 1870, con poco más de 29 años de edad, habiendo residido en nuestra ciudad permanentemente, salvo ese periodo de 2 años en que estuvo radicado en la capital porteña. Sus hijos fueron Orfila Alzola, que se casó con Felipe Fernández Braga, y su hijo mayor, Salvador. Ambos hijos se destacaron también en el ambiente musical, aunque a diferentes niveles. Orfila figurando en el cuadro de honor de la Escuela de Música del Orfeón Español y Salvador obteniendo la nota de sobresaliente en los exámenes de la clase séptima en esa escuela. Interpretaba no solo el piano
y el órgano, sino que también el violín y el pistón, debiendo dejar la enseñanza en el año 1885 por problemas de salud, siendo suplantado por el profesor Lorenzo Cortés. A pesar de su deterioro en la salud, siguió componiendo. Murió el 20 de febrero de 1911 en nuestra ciudad, con más de 70 años de edad, y años antes fue descrito así. Lucía siempre el pelo corto, el que mostraba ya encanecido, igual que su larga barba dividida en dos puntas, cuando en 1900 dirigió una orquesta y un coro de señoritas en un homenaje a su figura. Provenía Alzola de un pequeño pueblo de las montañas del País Vasco, llamado Zarauz, en la provincia de Guipúzcoa. Se casó muy joven, contando solo 17 años, con Leandra Goñi, y se embarcó rumbo a América. Eso fue en 1858, siendo su nombre completo el de Fernando Alzola Lascano y su año de nacimiento el de 1939. Como se dijo años después, contrajo nuevas nupcias en Buenos Aires. Merece recordarse de entre su profusa producción una misa de gloria que obtuvo el primer premio en un concurso en Milán y su célebre misa de Requiem, que recibió merecidos elogios del gran compositor francés Camilo Saint-Saëns, quien se trasladó especialmente a Barcelona para oírla y tomar copia de ella, haciéndola cantar en París en los funerales del expresidente de Francia, don Sadi Carnot, adquiriendo desde entonces fama mundial. El recordado maestro Eric Simon manifestó que Alzola era una expresión superior de la música practicada por compositores vascos que años atrás residían en Brasil. Decía de Alzola don Eduardo Nicora, dotado de un temperamento y de una sensibilidad delicadísimas, supo expresar en la música sus ideas y sus sentimientos de una manera más sutil, más anímica, más inefable que la palabra. La producción es variadísima. Nocturnos, fantasías, rondós, marchas, valses, estudios, mazurcas constituyeron su enorme capital. Su música, decía uno de sus viejos discípulos, traducía una virtud emotiva, un contagio de pasión incontenible que despertaba en sus oyentes singular entusiasmo, juntando las manos en un aplauso vibrante y sincero. Dice el escribano e historiador Alfonso Arias que se han utilizado conceptos empleados por la profesora Lilia Armas Castro en su trabajo sobre la música en el desarrollo cultural de Soriano en el siglo XIX, publicado en la Revista Histórica de Soriano número 24 del Centro Histórico y Geográfico de Soriano. Gracias a Alfonso Arias, gracias escribano historiador, por ocuparte de estas personalidades que las tenemos olvidadas. Alzola es de esos ilustres famosos que tenemos olvidados. Nos representó muy bien a nivel nacional y mundial. Nos regaló la música y nos enriqueció. Hizo que Mercedes fuera un centro de cultura musical desarrollado y distinguido. Bueno, acá lo hemos recordado, hemos puesto nuestro granito de arena. Esperemos que otros sigan agrandándolo para una vez más tener a Alzola en el lugar que debe estar. Muchas gracias, buenas noches, nos encontramos el próximo sábado. A continuación, el segundo bloque de Puerto Cultura, ingresamos en Secretos de la Lírica, donde la soprano Gabriela Aguirre cada semana también nos acerca distintas historias musicales o todo aquello que ustedes, los amantes de la música, de la lírica, de la ópera, están deseando conocer y ponerse al tanto. Para esto, Gabriela Aguirre, hoy particularmente, les va a traer todo lo que conoce sobre el maestro internacional
Mauricio Colachi, un músico comprometido con la formación de muchos jóvenes artistas. A continuación, Gabriela ingresa al estudio de Puerto Cultura. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos al espacio de la música y la cultura en este programa tan querido por nosotros, Puerto Cultura, en Radio Difusora Soriano. Bueno, en el programa de hoy les traigo un tema, la verdad, muy interesante acerca de un maestro no tan conocido aquí en el Uruguay ni en el ambiente de la lírica mundial, ¿no? El maestro Mauricio Colachiqui, que se encuentra ahora en nuestro país, dando una masterclass, una clase magistral para todos los alumnos que hacen canto lírico en el Uruguay. Después él va a hacer una visita a Buenos Aires, al Colón, y después se va a Santiago de Chile también a seguir su trabajo como vocal coach para muchos estudiantes y gente profesional que está trabajando, ¿no? La importancia de lo que es un maestro de canto, que más que nada es el hincapié en este programa y en este espacio, en el de hoy, y además, en este caso del maestro Mauricio. Es egresado del Conservatorio de Santa Cecilia de Roma y ahora es docente de piano del Conservatorio de Licino de Frosinone. Mauricio Colachiqui tiene una larga trayectoria en Italia y en el mundo como maestro colaborador de todas las voces y ha trabajado con las voces más famosas como la de barítono Piero Capuccilli o las sopranos Katia Ricciarelli y Mariela de Vía, como por ejemplo, ¿no? Después de conocerlo en la Ciudad de México en el concierto de la masterclass, muchos cantantes decidieron en Sudamérica hacer un percurso con él, ya que es uno de los mejores, como les decía, es uno de los mejores maestros a nivel mundial. Él trabaja con cantantes del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Después ha trabajado también en cursos de música vocal en la cámara en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Y vuelve varias veces siempre a México también, entre otros. En primer lugar, el maestro Colachiqui trabaja básicamente en lo que es la técnica del aire, ¿no? Hace como un énfasis bastante importante y ayuda a que se formen los cantantes profesionales y los que aspiran a hacerlo. Es decididamente un mito, por ejemplo, en el ambiente. Y uno de sus mejores ejemplos fue el maestro Héctor Campoliani, quien, pianista y compositor exitoso, se dedicó a enseñar canto también y técnica e interpretación vocal. Primero en el conservatorio y luego también en la Escuela de Perfeccionamiento Vocal del Teatro de la Scala. El maestro fue también maestro de Renata Tebaldi, Carlo Belconzi, Renata Scotto, Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Ruggero Raimondi, pero también formó a otros maestros de canto como Leone Mayera, Dino Gatti, estimados docentes y pianistas y acompañantes. El defecto del cantante profesional que se dedica a la enseñanza es quedarse encerrado en su propia voz y muchas veces querer enseñar de todo. Mientras que para formar a un buen cantante de cámara y de ópera hay que empezar por la música antigua. El barroco te enseña a cantar sin dudas. Vivaldi, por ejemplo, relaja las cuerdas vocales al mismo tiempo que las educa. Solo después de un buen entrenamiento en este campo es posible pasar a Verdi o a Puccini, cuya música obliga a esforzar una voz no suficientemente entrenada. Así es como la voz se arruina, como le pasó a unos cuantos cantantes famosos. Las cuerdas vocales sometidas ante un tiempo a un esfuerzo dejan de aducir. Por otra parte, también, incluso un cantante ya exitoso siempre necesita apoyo en las pruebas. En cuanto a él,
no se escucha. Por ello es importante el maestro colaborador, que le puede indicar alguna incongruencia y que también le puede corregir y sugerir algunas cosas. Tengo entendido, que el maestro Colachiqui viene a trabajar ahora con algunos cantantes aquí en el conservatorio, en Colón de Buenos Aires, y también viene a preparar solistas para hacer temporada en el Teatro de Santiago de Chile. Así que bueno, él va después a seguir su tour. También, por ejemplo, en Japón, donde lo invitan desde hace más de 20 años, enseña también ópera, como lo ha dicho en su masterclass ahora. Y en cuanto a clases magistrales, que son más cortas que un curso propiamente dicho, no se limitan a la técnica vocal, siempre concluyen en un concierto, de manera que él enseña repertorio vocal, bel canto, como también enfatiza la importancia y la presencia física, la discreción, la elegancia, el movimiento. Es también una escuela de estilo, y salir a escena es la mejor enseñanza sin dudas para él. La profesión, bueno, sin dudas es una de las más lindas, ¿no? Crear, pues, grandes cantantes y referentes del mundo, y bueno, y de hecho lo ha hecho, así que es un honor para todo el ambiente de la lírica y también, bueno, musical de lo que es Uruguay, tener de visita a este tan emblemático maestro, que es lo que representa para el mundo de la ópera. Es de, la verdad, de una magnitud que muchos, creo que hasta me incluyo, desconocemos. Así que bueno, nada, quería contarles un poquito acerca de él, su labor, lo que viene a hacer. Hace muchos años trabaja en el ambiente, enseña, como ya les decía, desde la parte de la respiración, y bueno, enfatiza en todo. Así que es un honor tenerlo con nosotros. Yo voy a buscar para la semana que viene algunos datos interesantes acerca del maestro Colachiqui, que fue extraído por la maestra Raquel Pierotti, que tuve el espacio el sábado pasado de ella hablando, y quizá pueda encontrarle muchísimo material para poder hacer un lindo programa de ambos y poder pasar algo musical, alguna parte musical para que también tengan un poco de registro de eso. Bueno, amigos, me despido, los saludo con un fuerte abrazo, muchas gracias por estar, y bueno, que viva la música y la cultura en este país y en el mundo. Muchas gracias a todos, buena semana. Continuamos en Puerto Cultura, 1210 AM, de Difusora Soriano, y vamos al encuentro de Palabras en Red con Paula Enoder, la poeta Paula Enoder, que desde Alemania, desde Múnich, nos acerca siempre recuerdos y vida y literatura y comentarios que son difíciles de hallar, pero que Paula siempre los tiene al alcance y nos cuenta y nos provoca el seguir leyendo. Así que hoy Paula Enoder nos va a hablar sobre María de Montserrat. María de Montserrat. Entre el fabuloso pasado y el encantado porvenir, el presente no cuenta. María de Montserrat fue el seudónimo literario de María Albareda Roca de Canessa, poeta y narradora. Nació en 1913 en Camagüey, Cuba, y murió en Montevideo el 23 de agosto de 1995. Hija de padres catalanes, su familia fijó su residencia en Montevideo en 1919. Integró la generación del 45 y fue reconocida como narradora. Obra publicada: Arriates en Flor, Poesía, 1931, este es su único poemario publicado. Tres relatos, 1942. Cuentos mínimos, 1952. Con motivo de vivir, cuentos, 1962. Los lugares, cuentos,
1965, Los habitantes, novela, 1968, El país secreto, novela, 1977, El sonido blanco de otros cuentos, 1979, La casa quinta, novela, 1982, Grandes sueños, relato, 1982, Los musicantes, cuentos, 1985, El caballo azul, cuento para Nicolás, infantil, ilustrado por Horacio Guerrero, 1990, Los juegos, 1993. Colaboró en Mundo Uruguayo, El Día, suplemento dominical, La Prensa, Buenos Aires, suplemento literario, El Hogar, Alfonsina. Escribió libretos para radioteatros del Sodre y su preocupación por el teatro la lleva a escribir Intermitencias, que obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública en 1951 y fue estrenada por la Comedia Nacional con la dirección de Margarita Xirgu en el mismo año. Obtuvo premio del Ministerio de Cultura en 1965 e integró desde 1976 la Academia Nacional de Letras. En su nota Los espacios femeninos, Miguel Carvajal sostiene: María Alvareda Roca de Canessa tiene apenas 17 años cuando publica Arriates en Flor, un libro de poemas donde puede descubrirse cierta influencia de Juana de Ibarburu. No será visualizada como poeta, sino como narradora en su obra posterior. El contacto con la poesía es fugaz en María de Montserrat, aunque su prosa siempre conserve un trasfondo poético muy profundo. Según Walter Rela, en su libro Personalidades de la cultura en el Uruguay, humanistas y científicos, la obra narrativa de María de Montserrat representa a una personalidad relevante, definida en 1966 por Primera Plana de Buenos Aires como la mejor cuentista uruguaya. Obtiene con su novela El país secreto, 1977, importante repercusión crítica. Todo eso y más es universo, rico en imaginación, en paisaje, hondura conceptual y real ternura para con los seres que María de Montserrat manejó con soltura, todo acrecentado por el toque sutil de una poesía identificada con su persona. En su libro Nuevas fronteras de la narrativa uruguaya, 1960-1993, Fernando Inza nombra a María de Montserrat. Efectivamente, no vale la pena mantener abierta una casa sobrecargada de recuerdos, esa casa patricia que fuera el Uruguay entero, con que metafóricamente se cierra la larga agonía iniciada con las primeras luces de Carlos Martínez Moreno y que pasa por los hogares desmantelados de la obra de María de Montserrat y la casa de enfrente de Alicia Migdal. En su reseña sobre María de Montserrat para el ciclo Letra de Mujer, Janina Vidal señala: una particularidad de la autora María de Montserrat es su constante autoevaluación sobre su propia obra. Estas consideraciones propias de su obra nos definen a una escritora que realmente tenía conciencia de su trabajo. Recibió varios reconocimientos tanto en Uruguay como en Hispanoamérica, principalmente por la Asociación de Literatura Femenina Hispánica. En su trabajo El país secreto de María de Montserrat, Noemí Ulla afirma que la relación que esta escritora establece con las palabras tiene raíz poética, palabras clave, palabras que se reiteran por la sonoridad que poseen, palabras desconocidas para los niños, cuyos sonidos producen los primeros asombros. Recordemos una vez más la advertencia de Freud. Como los niños, los poetas, apartados de la crítica que reprime o censura,
conservan el poder de descubrir la novedad de las palabras y de la sonoridad en el ritmo y en la rima. Más de una vez, María de Montserrat define las vivencias que suscitan el sonido de una frase o una palabra como el vínculo emotivo y estético que se unen en el nombre de El sonido blanco, uno de sus libros de cuentos. En el orden del discurso, esta disolución de la causalidad es lo que otorga a la novela un continuo despliegue de lo poético en lo narrativo. Espero que esta semblanza sobre María de Montserrat los anime a leer su poesía y narrativa y a descubrir, como dijo Paul Eluard, que hay otros mundos, pero están en este. Amigos, ya sobre el final del programa vamos a hablar en la lupa literaria sobre un destacado y querido escritor y filósofo uruguayo que es Carlos Bá Ferreira. Carlos Bá Ferreira es un personaje, una personalidad de nuestra historia muy importante en la vida cultural del Uruguay, pero también tuvo un rol decisivo en la vida social y política a comienzos del siglo XX, relacionado también a lo que hablamos en el programa pasado, ¿no? Sobre el tema de los derechos de la mujer que entonces estaban buscando tener un lugar de participación en la vida social, cultural, laboral, en todas las áreas de la mujer en aquel entonces. En el interés de Carlos Bá Ferreira, la mujer era una preocupación muy importante, porque, como habíamos mencionado la semana pasada, del programa anterior, la mujer se hallaba recluida a su hogar, ¿no? Debiendo apartarse de todo lo que no fuera la crianza de los hijos, y bueno, solo a eso se resumía su vida, algo que quizá hoy nos cueste muchísimo ponernos en ese lugar que yo creo que tan hostil, ¿no? Porque cuando la mujer vivía en la ciudad, bueno, tenía otras, a ver, estaba bajo otra situación, ¿no? Pero cuando vivía en el medio rural, entonces era totalmente diferente, porque entonces su existencia era muy similar a lo que podríamos entender como la esclavitud. ¿Por qué hago este comentario o inicio a hablar de Carlos Bá Ferreira con esta introducción? Porque Carlos Bá Ferreira se promulgó en defensa de los derechos de la mujer y fue decisivo en este tema porque llevó adelante la ley del divorcio. Carlos Bá Ferreira fue un filósofo, un pensador destacado, como mencioné, respetado en su momento, y lo aclaro porque no fue como otros que fueron reconocidos después de su muerte. Carlos Bá Ferreira fue reconocido en vida, y todo su trabajo lo llevó adelante él, contra todas las dificultades que tuvo que enfrentar. Entre los años 1905 y 1910, Bá Ferreira había publicado obras que al día de hoy nos siguen impactando, ¿no? Como Conocimiento y Acción, Moral para Intelectuales, Lógica Viva, quizá sea uno de los que más se recuerde hoy. Carlos Bá Ferreira decía que más importante que elaborar teorías era enseñar a pensar correctamente. Su obra y su pensamiento es tan importante que no solo es reconocido como un innovador, sino que es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad tal como la conocemos hoy en día. Influenció no solo en la cultura, sino en el fortalecimiento de la democracia. Carlos Bá Ferreira podríamos afirmar que dedicó toda su vida a reconstruir la educación, ya que incorporó un pensamiento nuevo y moderno para la época.
hablamos de un hombre muy joven además. Y esto, digo, hay que decirlo y hay que ponerse en ese lugar, porque estamos hablando que cuando él hacía estas cosas, él tenía 25 años, cuando llevó adelante todo esto. Obtuvo la cátedra de filosofía para la enseñanza de la educación secundaria. Realmente una persona brillante, brillante, brillante. Carlos Ferreira contribuyó en todas las ramas de la educación, en primaria, secundaria y a nivel universitario. Aunque se había recibido de abogado en 1903, ejerció como tal, pero lo hizo muy poco, abocándose a la enseñanza y a mejorar el sistema educativo, porque a lo que Ferreira le preocupaba era el carácter moral de los individuos que componen una sociedad, en todo su espectro, ¿no? Donde, o desde, desde los ciudadanos votantes a los ciudadanos gobernantes. Ya desde su primera publicación de contenido filosófico es que Ferreira es considerado como un innovador en la enseñanza. Tampoco olvidemos que su hermana, María Eugenia, ella también había sido una férrea defensora de los derechos de la mujer. Hay muchas anécdotas con respecto a esta situación de María Eugenia, ¿no? en el Club Uruguay, muy provocativa, muy contestataria, y hay que ponerse en el lugar en el que estaban en su presente. O sea que eran personas realmente provocadoras, ¿no? En el buen sentido. Y también una guerrera, María Eugenia, en cuanto a marcar una posición clara de la mujer en la vida social y participativa en la educación. Ella misma daba sus clases en secundaria con un nivel tan alto como el de los que recibían los hombres en la universidad, pero ella lo hacía desde secundaria. El libro de psicología experimental y sus estudios filosóficos fueron de gran aporte educativo, y esto lo consolidó como pensador, ¿no? Porque eran concepciones muy avanzadas para la época. Porque Carlos Ferreira, al igual que su hermana, seguían una línea reflexiva bajo lo que consideraba Freud y Jung también, sobre lo que era el inconsciente en relación a la creatividad. El otro libro de Carlos, Problemas Sociales, trata la importancia del hogar, de la tierra como lugar habitable para todos, resaltando que todos debían tener un lugar donde vivir, porque decía que somos hijos del planeta. Y él hablaba de derechos adquiridos por pertenecer a este mundo. ¿Se dan cuenta de la profundidad? Hoy parece, no sé, parece loco, muy loco, ¿no? Pero realmente Carlos Ferreira, con 20 y pocos años, llevó adelante todo este desarrollo y lo puso en práctica. Y contribuyó al fortalecimiento de nuestra sociedad, como dije hace un rato. Él creyó que cada persona debía tener un lugar donde vivir y donde tener una tierra cultivable de producción. Carlos Ferreira entendía que todos los humanos debían tener una educación y partir con los mismos recursos para no ser unos más que otros. La igualdad de oportunidades para todos era la base de la sociedad que Carlos Ferreira entendía que se debía promulgar. Esto de una sociedad moderna. De allí lo importante de construir una sociedad cuya moral y valores fueran fuertes. Cuando hablamos de estas cosas, mira que voy conversando con ustedes, voy haciendo en mi mente como un paralelismo con nuestra realidad. Y esto parece que se perdió, ¿no? Que se perdió, mucho de esto se ha perdido. La desigualdad social en la que unos
Unos pocos invertían y muchos trabajaban en condiciones muy básicas. No era un rumbo a seguir. Y eso era lo que movía a Carlos Ferreira. Ese no era un modelo que se debía aplicar, tampoco era un modelo que se debía apoyar. Entonces, las condiciones laborales a comienzos del siglo XX en el Uruguay eran realmente elementales. No había perspectivas de mejora alguna. Y había muchísimos conventillos donde se agrupaban personas de todo el país, no solo de Montevideo. Esa era la masa trabajadora, viviendo en condiciones muy precarias, porque hoy, o sea, lo recordamos desde un romanticismo, ¿verdad? Aquello de los conventillos, pero allí vivían en pésimas condiciones. Era muy lamentable todo eso. También Carlos Ferreira tenía una posición muy particular sobre lo que eran las cárceles como parte del complejo eslabón de la sociedad. Él decía que las cárceles eran estufas del crimen. Yo menciono esto, recuerdo estufas del crimen y pienso en nuestro presente. Siguen siendo estufas del crimen, lamentablemente. Y creía que también había que reformarlas. Para Carlos Ferreira la moral era un tema fundamental para construir una sociedad con un ideario diferente, ¿no? Que contemplara los valores humanos. Él pensaba de esa manera lograr bajar la violencia, el crimen, ¿verdad? Él tenía justamente esa posición que hoy tanto nos preocupa. Podríamos hablar muchísimo más, pero realmente Carlos Ferreira es una personalidad que a uno lo absorbe. Quizá lo hagamos en otro momento, pero la obra de Carlos Ferreira abarcó áreas tales como la filosofía pura, la metafísica, la filosofía, la religión, la filosofía jurídica, social y pedagógica. Amigos, nos encontramos el próximo sábado. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos, una noche de sábado, que puede ser una noche de frío, una noche de calor, una noche agradable, pero siempre es una noche para nosotros. Y hoy vamos a recordar a Víctor Hugo, un gran escritor, que dijo que la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Víctor Hugo, un poeta, dramaturgo y novelista francés, autor de Los Miserables, del hombre que ríe y Nuestra Señora de París, un gran escritor que siempre vale la pena volver a él. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por el espacio en el que nos han permitido desembarcar para realizar Puerto Cultura, y también al equipo de producción que nos ayuda para subir los programas después a YouTube. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Paula Noder y Gabriela Aguirre les deseamos un muy buen fin de semana y continúen allí en Puerto Cultura, continúen allí en Difusora Soriano, que aquí generamos ese espacio que siempre está al resguardo del olvido. Gracias.